Muy. Dígame usted si me equivoco, para que nadie crea que es que tenemos actitudes xenofóbicas, ni mucho menos. Pero estas empresas, italiana o mexicana o brasileña o la que sea, pone ingenieros. Nosotros tenemos ingenieros. Por supuesto. Pone diseñadores. Nosotros tenemos diseñadores. Hemos hecho diseños complejísimos, incluso en plantas hidroeléctricas, como lo ha demostrado el ICE. Pone inspectores, pone jefes de cuadrilla, pone consultores. Bueno, ¿qué pone que nosotros no podamos poner? Mire, le voy a contar un par de cosas. Cuando construíamos Limón, los alemanes, que eran socios nuestros, se asombraron de la calidad de operarios que teníamos para las grúas y no se trajo ningún operario de afuera. Cuando se construyó el puente del río Colorado, único en el mundo. Sí, es bellísimo, con ese arco tendido por debajo. Sí, que también estábamos en alianza con una compañía americana. El único americano que trajimos fue el capataz, en su experiencia de usar equipo y todo, pero todo lo que fue la ingeniería salió de nuestra gente. Claro, eso estaba diseñado por un famoso hombre que era T.Y. Lin, un chino, un genio que ya murió, por cierto, Sí. que había diseñado ese puente. Así que hemos dado demostraciones constantes de que podemos ponernos a la par de las empresas extranjeras. Sí, se nos dan las facilidades, sí se nos da el pago merecido, en fin, y que no se vea como un enemigo, ¿verdad? Es que yo no sé por qué hay un resentimiento en creer siempre que el contratista es un sinvergüenza. Por supuesto, el contratista nuestro tiene que ver cómo se defiende del montón de problemas que se le ponen, ¿verdad? El primer problema que le ponen es que tiene que irse a buscar las fuentes de abastecimiento de los materiales. Eso debe hacerlo el Estado, tenerlo listo, tome. Que hay que hacer un estudio de impacto ambiental, creo que ahora ya lo está haciendo el Ministerio, pero ¿cómo vamos a darle un estudio de impacto ambiental a ver si la carretera sirvió? No, eso tiene que hacerlo todo el Estado, colaborar en esas partes. Porque mire, un estudio de impacto ambiental no es lo que se tarda en hacerlo, es lo que tarda se tienen en aprobarlo. Y eso pues enreda mucho la cosa, ¿verdad? Después de esta interesante primera parte, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con todos ustedes para continuar nuestro programa. Ya regresamos. Regresamos con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Eugenio Gordienco Orlich, destacado empresario costarricense, con quien hablamos de estos temas de enorme relevancia cuando queremos hablar en serio del desarrollo costarricense. Hemos dicho e insistido en que es perfectamente posible, sobre la base de una nueva concepción del Estado y de la producción en nuestro país, quizá no derrotar la globalización, puesto que estamos sumergidos en ella y nos vienen retos y amenazas desde todos los ángulos imaginables, pero retomar en nuestras manos la construcción del país, el desarrollo del país. En eso somos insustituibles, a no ser que terminemos entregándolo todo y dejando que nos desarrollen aquí una factoría, que le pongan esto una malla ciclónica de esas y digan Costa Rica Incorporated y se acabó y ya nos desentendemos de que tenemos país. Pero creo que tenemos virtudes históricas que nos persuaden de que somos capaces de hacer cosas extraordinarias, no solamente en la construcción de grandes obras, sino también en la combinación de la construcción de esas obras con grandes proyectos sociales. Lo hemos repetido hasta la saciedad, en la educación, en la salud pública, en la enseñanza, hemos forjado grandes obras sociales, mérito exclusivo del pueblo costarricense. De modo que, ¿por qué tenemos que decir que ahora no podemos? Cuando la historia reciente nos demuestra que hemos sido capaces. No tenemos un talento desarrollado de sobra, de iniciativa, de capacidad, de ingenio, de versatilidad, de audacia de parte de nuestros empresarios. No tenemos una clase trabajadora llena de sectores intelectuales como técnicos, ingenieros, profesionales, químicos, economistas, planificadores, de obreros sumamente capaces. Ahí están los trabajadores, los obreros tuneleros del ICE, que son una de las manos de obras más bien dotadas y diestras en ese tipo de realizaciones complejas. Tenemos agricultores de primera línea que han sido capaces de poner a Costa Rica en el primer lugar del mapa de la productividad mundial en muchos productos, como banano, café, leche,
producción de plantas de exportación. Tengo el sentimiento de que nos han querido meter a la fuerza en una encrucijada para que perdamos la fe y la capacidad en nosotros mismos. Y quiero decirle, don Eugenio, que yo no niego la importancia de la presencia de los intereses foráneos. En buena hora que venga capital extranjero, que invierta, que contribuya al desarrollo nacional. Pero no estamos obligados a pensar primero en nosotros mismos. Y a partir de nuestra propia fe y confianza en nuestros valores, en nuestra potencia nacional, llamar a otros a que nos metan el hombro, a que nos ayuden. Pero primero pensar en lo que somos capaces de hacer y generar nosotros. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Tenemos tantas pruebas de eso que no viene al caso empezar a hacer la lista o darla. Yo creo que tenemos expertos de tal magnitud que los vemos teniendo éxito afuera. Son cerebros que se nos han ido a Estados Unidos, a otros países, ¿verdad? Y tal vez porque no tienen aquí oportunidad, tal vez porque el mismo Estado nos hace a un lado, tal vez porque no nos hemos preocupado. Nos estamos preocupando por tener un montón de graduados, ¿verdad?, en la universidad. Medicina me preocupa a mí, tanto médico, y que no estemos buscándoles campo a ellos. Tenido aquí oportunidades muy grandes, digo yo, porque el clima geográfico nuestro y el clima político nos permitiría traer aquí, digamos, retirados americanos ya viejitos al cuidado de la tercera edad, que pudieran dar trabajo a esos médicos. Tenemos posibilidad de tener aquí, ahora que se discutía el hospital del cáncer, pues que no van a entrar a discutirle si es bueno o malo así en sí, pero un hospital especializado, por ejemplo, en cosmética, que les ha ido también a los médicos costarricenses, o en esto, o en el otro, que seamos el centro, tanto en el centro de Latinoamérica, el centro de muchas cosas médicas, en que aprovechemos toda esta medicina, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos atrás en eso. Sí, no podemos. A veces decimos sí a algunas cosas y no a otras. Voy a coger el ejemplo que usted pone. Nosotros tenemos que darle servicio a todos los sectores sociales que vienen de fuera y que lo demandan. Costa Rica tiene ahora, no llegamos todavía al 1.000.000 de turistas, o ya estamos cerca de recibir 1.000.000 de turistas al año. Digamos, es más o menos una cifra aproximada. O sea, el 25% de la población es ahora turística. Bueno, fíjese usted que podría ser que en el futuro Costa Rica fácilmente con un empuje, yo quisiera, después vamos a aprovechar para hablar de turismo, pero bueno, podríamos tener aquí 2 millones de extranjeros. Así es. Eso requieren servicios de telefonía, de electricidad, de salud pública, hasta de educación, transporte, obras de infraestructura, librerías, etcétera, que pueden provocar una serie de esfuerzos colaterales muy importantes. Bueno, a lo que yo señalaba, lo que quería señalar, es que a veces pensamos en que el ICE, por ejemplo, tiene que desarrollar una red de internet avanzada porque tiene que darle servicio a las nuevas empresas de alta tecnología que vienen a ubicarse en nuestras zonas francas, pero no pensamos también en que hay ciertos sectores de turismo que demandan otro tipo de servicios que no son necesariamente los de internet avanzada, y que el Estado, si no se los da, debe impulsar a ciertos sectores sociales nacionales a que se los brinde. Así es. Bueno, en medio de todo esto surge una pregunta. Tenemos las condiciones naturales, de eso también hablaremos dentro de unos minutos, soberbias, magníficas, tenemos una naturaleza pródiga, una biodiversidad maravillosa, pero tenemos las carreteras, tenemos los servicios de transportes, tenemos las redes internas de comunicaciones, tenemos todo lo necesario para convertirnos en un factor, o para convertir esa infraestructura en un factor de impulso al crecimiento económico. No, en este momento no. Necesitamos progresar mucho en eso, sobre todo en obras de infraestructura
carreteras. Bueno, eso no hay que decirlo, todo el mundo lo sabe. Pero algunos dicen que la opción son la concesión de obra pública. A mí me surgen tremendas dudas, creo que en algún momento lo he comentado con usted. ¿Cómo podría operar un sistema de construcción más activo sin tener simple y llanamente que entregar de manera ingenua o torpe o interesada, o por no ponerle otras palabras más duras, obras que perfectamente podríamos gestionar y desarrollar nosotros? ¿Cómo ve usted que operaría ese concepto de la concesión de obra? Mire, la concesión de obra, la gente o los estadistas nuestros han creído que es un panacea y se han apuntado a eso desde hace como 15 años, ¿verdad? Hace un tiempo, hace como 10 años, el gobierno americano, de la embajada, por el departamento comercial, me invitó a mí junto con 2 funcionarios de obras públicas a Estados Unidos para que viéramos cómo operaba la concesión de obra. Dicho sea paso, en Estados Unidos propio no hay concesión de obra. Había solo 2 ejemplos, uno en Oregón, que había resultado bien, y otro en Washington, la autopista al aeropuerto Washington, que a los 2 años de abrirse se quebró. Como han quebrado otras autopistas en México. Bueno, sí, pero yo no esperaba, me sorprendió eso de Estados Unidos. Claro, claro. Cuando yo volví al país, la embajada con la Philip Morris, en unas conferencias que se daban, me llamaron, me pidieron que diera una charla que se dio en el Hotel Europa, el Europa Surquí. Y yo les dije, señores, la concesión de obra no va a trabajar en Costa Rica. Por lo que he aprendido ahora que vengo del Banco Mundial, del BID, y experiencias que me han contado algunos expertos, abogados y otros, aquí en Costa Rica eso no puede trabajar bien. No puede funcionar bien. No puede funcionar. Y la primera razón era muy simple. Los contratistas no son banqueros. Y aquí creen que el contratista tiene dinero para venir a hacer una carretera. Eso no es cierto, o una obra, un puente o el otro. Ellos son constructores. Segundo, ellos estaban obligando a las empresas que venían a que garantizaran la obra con todos sus bienes en el extranjero. O sea, una empresa, digamos, española venía aquí y tenía que garantizar ese proyecto desde España, con todo, y resulta que pudiera ser que aquí hay una revolución, como han sucedido en Latinoamérica, pues no exactamente revoluciones, pero cambios violentos, y pues no les pagan, o no les permiten. Esto en Europa pues van a decir, no, ¿cómo vamos a responder por algo que va a ser juzgado incluso en los tribunales de Costa Rica? Y así, había una serie de situaciones que no permitían eso, amén de que en esos tiempos, por lo menos, no era factible el volumen de pasajeros, digamos, que podían haber, o de carros, o de lo que fuese que tuviese que ver con la obra que se hablara. Hoy día pues las cosas están cambiando y violentamente. Ya han hecho algunos cambios a la ley, pero hemos ido quedando mal, porque ya 3 o 4 decisiones o que se han dado en el país son situaciones que se han vuelto negativas, como fue lo del el botadero relleno sanitario de